Siempre fui un amante de los animales, especialmente de los gatos. Cuando decidí adoptar un gato negro, no imaginaba que mi vida cambiaría para siempre. Todo comenzó en una tarde lluviosa de otoño, cuando encontré un pequeño gato negro abandonado en la calle. Estaba empapado y temblando de frío. Mi corazón se rompió al verlo en esa situación y sin pensarlo dos veces, lo llevé a casa. Le puse el nombre de Noctis, en referencia a su pelaje oscuro, como la noche. Noctis parecía un gato común, pero pronto me di cuenta de que había algo extraño en él. Desde el primer día, comenzaron a suceder cosas inexplicables en mi casa. En la primera noche, mientras dormía, fui despertado por un fuerte ruido proveniente de la sala. Me levanté, aún somnoliento, y fui a investigar. Encontré una maceta rota en el suelo. Pensé que quizás Noctis había derribado la maceta mientras exploraba la casa. Limpié el desorden y volví a la cama, sin darle demasiada importancia al incidente. Sin embargo, los sucesos extraños continuaron. Objetos caían de las estanterías sin motivo aparente, las puertas se cerraban solas y constantemente sentía una extraña presencia observándome. Comencé a sentirme inquieto, pero traté de racionalizar todo, atribuyendo los eventos a coincidencias o a mi imaginación. Una noche, mientras veía una película en la sala, escuché un susurro proveniente del pasillo. Pausé la película y me quedé en silencio, tratando de identificar el sonido. El susurro continuó, pero no podía entender las palabras. Me levanté y fui hasta el pasillo, pero no había nadie allí. Noctis estaba sentado en la cima de la escalera, mirándome fijamente con sus ojos brillantes. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Los días pasaron y los sucesos extraños se volvieron más frecuentes e intensos. Empecé a escuchar voces provenientes de lugares vacíos de la casa y sombras misteriosas aparecían y desaparecían en las paredes. Una noche, mientras estaba acostado en la cama, sentí algo tirar de mi cobertor. Encendí la luz rápidamente, pero no había nada allí. Noctis estaba acostado a los pies de la cama, aparentemente ajeno a lo que había ocurrido. Las cosas empeoraron cuando las personas comenzaron a desaparecer. Primero fue mi vecino, el señor Almeida. Era un hombre mayor y solitario, que solía pasar las tardes sentado en el porche, observando la calle. Un día, simplemente desapareció. La policía fue llamada, pero no encontraron ninguna pista. Toda la ciudad quedó en shock. Pocos días después, mi amiga Clara también desapareció. Ella había venido a visitarme y, mientras conversábamos en la cocina, fue al baño y nunca volvió. Busqué por toda la casa, pero no había rastro de ella. Llamé a la policía, pero no encontraron nada. Clara parecía haber desaparecido en el aire. Estaba aterrorizado. Sentía que mi casa estaba maldita y que Noctis tenía algo que ver con todo eso. Decidí llevarlo al veterinario para ver si había algo raro en él. El veterinario, sin embargo, dijo que Noctis estaba perfectamente saludable. Volví a casa, pero la sensación de miedo y desesperación no me dejaba en paz. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido extraño proveniente del sótano. A regañadientes, bajé las escaleras y abrí la puerta del sótano. La oscuridad era total y el aire estaba frío y húmedo. Encendí la luz y bajé los escalones, sintiendo mi corazón latir con fuerza. Cuando llegué al fondo del sótano, vi algo que me paralizó de miedo. Había una figura sombría, casi indistinguible, parada en una esquina. Sus ojos eran dos puntos de luz roja y una aura de maldad emanaba de ella. La figura comenzó a moverse hacia mí y sentí un terror indescriptible.
Corrí de vuelta hacia las escaleras, pero la puerta del sótano se cerró con un estruendo. Me quedé atrapado en el sótano, con la figura sombría acercándose cada vez más. Las voces del más allá resonaban a mi alrededor y sentía que estaba a punto de perder la cordura. Noctis estaba a mi lado, pero no parecía asustado. Al contrario, parecía estar en paz, como si estuviera en casa. De repente, la figura sombría se detuvo y desapareció, dejando solo un rastro de oscuridad. La puerta del sótano se abrió sola y salí corriendo, cerrándola con llave detrás de mí. Subí las escaleras y me encerré en mi habitación, temblando de miedo. No pude dormir esa noche y las voces siguieron susurrando hasta el amanecer. Al día siguiente, decidí que no podía quedarme más en esa casa. Recogí mis cosas y me fui, dejando a Noctis atrás. No sabía qué era él, pero estaba seguro de que estaba vinculado a los extraños y aterradores sucesos. Me mudé a un pequeño apartamento en la ciudad, lejos de cualquier recuerdo de esa casa maldita. Los años pasaron, pero los traumas de esa época aún me persiguen. Ya no puedo vivir en casas grandes, porque fue en una casa grande donde ocurrió todo. Las sombras, las voces y las figuras sombrías aún aparecen en mis pesadillas, y nunca he vuelto a encontrar paz. Incluso después de mudarme, los eventos misteriosos siguieron persiguiéndome. Cosas caían de las estanterías, las sombras se movían en las paredes y escuchaba susurros a mi alrededor. Estaba al borde de la desesperación, sin saber qué hacer. Un día, un amigo me sugirió que buscara ayuda espiritual. Conocía a una médium respetada que podría ayudarme a entender lo que estaba sucediendo. A regañadientes, concerté una cita y unos días después fui a su encuentro. La médium, una mujer llamada Doña Marta, era una señora de cabello blanco y ojos penetrantes. Me recibió con una sonrisa acogedora y me invitó a sentarme. Le conté todo lo que había sucedido desde que adopté a Noctis y ella me escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando terminé de hablar, Doña Marta cerró los ojos y comenzó a murmurar palabras inaudibles. De repente, abrió los ojos y dijo: «Trajiste algo de otro mundo a tu casa, algo que no debería estar aquí». Le pregunté qué podría hacer para deshacerme de esa presencia maligna. Ella me aconsejó realizar un ritual de purificación en mi antigua casa. Me dijo que necesitaría velas, incienso y algunos objetos personales míos para llevar a cabo el ritual. Sin dudar, acepté. Al día siguiente fuimos a mi antigua casa. Doña Marta encendió las velas y el incienso y comenzó a entonar cánticos en un idioma que no reconocía. Mientras ella realizaba el ritual, sentí una presencia pesada en el aire, como si algo estuviera resistiéndose a la purificación. De repente, escuché un grito proveniente del sótano. Corrimos hacia allí y al abrir la puerta, vimos nuevamente la figura sombría. Doña Marta no dudó. Levantó las manos y continuó entonando sus cánticos, enfrentándose a la figura con una valentía que yo no podía comprender. La figura pareció vacilar, pero luego comenzó a disiparse, como una niebla siendo arrastrada por el viento. Doña Marta continuó hasta que la figura desapareció por completo. Cuando todo terminó, sentí una ligereza en el aire, como si un gran peso hubiera sido levantado. La médium me explicó que el espíritu maligno había sido expulsado, pero me advirtió que la casa aún podría estar vulnerable a otras energías. Le agradecí profundamente y después de asegurarme de que todo estaba en orden, dejé la casa para siempre. En los meses siguientes, mi vida pareció volver a la normalidad. Las voces desaparecieron. Las sombras se fueron y finalmente pude dormir sin ser perturbado por pesadillas. Pensé que mi vida de terror había terminado por fin. Sin embargo, un año después, los sucesos extraños volvieron.
Comenzaron de manera sutil, con pequeños objetos desapareciendo y ruidos inexplicables por la noche. Poco a poco, los eventos se intensificaron. La presencia maligna había regresado y esta vez parecía estar más determinada que nunca. Desesperado, busqué a doña Marta nuevamente. Le conté lo que estaba sucediendo y ella me miró con preocupación. «Temo que el espíritu maligno haya encontrado un nuevo camino para entrar en tu vida», dijo ella. «Necesitamos realizar un ritual más poderoso». Acepté de inmediato. Esta vez, doña Marta reunió a un grupo de médiums para ayudar en el ritual. Regresamos a mi antigua casa, el lugar donde todo había comenzado, y preparamos un círculo de protección alrededor de ella. Cada médium sostenía una vela y entonaba cánticos mientras doña Marta lideraba el ritual. La presencia maligna parecía luchar contra nuestro intento de expulsarla. Sentíamos un frío intenso y la sensación de una fuerza invisible intentando romper el círculo de protección. Doña Marta y los médiums mantuvieron sus posiciones, con sus voces firmes y determinadas. La lucha parecía interminable, pero finalmente la presencia maligna comenzó a debilitarse. De repente, la figura sombría reapareció, esta vez más definida y amenazante. Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad y su aura de maldad era palpable. Los médiums entonaron cánticos más intensos y la figura comenzó a disiparse nuevamente. Pero antes de desaparecer por completo, emitió un grito agónico que resonó por toda la casa. Cuando el ritual finalmente terminó, el aire estaba ligero y la sensación de opresión había desaparecido. Doña Marta y los médiums me aseguraron que el espíritu maligno había sido expulsado para siempre, pero me aconsejaron evitar cualquier contacto con objetos que pudieran atraer nuevas energías negativas. Les agradecí a todos y regresé a mi apartamento, con la esperanza de que mi vida volviera a la normalidad. En los meses siguientes, todo parecía tranquilo. Las voces y las sombras desaparecieron y finalmente pude tener una buena noche de sueño. Pero nuevamente, la tranquilidad no duró. Un año después, los sucesos extraños volvieron a comenzar. Esta vez, eran aún más perturbadores. Objetos volaban por la casa, las sombras se movían rápidamente y las voces eran más fuertes y claras. Estaba al borde de la locura, sin saber qué hacer. Desesperado, decidí buscar ayuda en la iglesia local. Hablé con el padre José, un hombre bondadoso y comprensivo. Escuchó mi historia con atención y aceptó realizar una bendición en mi casa. El día marcado, el padre José llegó con agua bendita, crucifijos y velas. Comenzó a recitar oraciones mientras caminaba por cada habitación, rociando agua bendita en las paredes y los muebles. La presencia maligna parecía resistirse, pero el padre continuó firme en su fe. Mientras rezaba, sentí una ligereza en el aire, como si las energías negativas estuvieran siendo expulsadas. Cuando el ritual terminó, el padre José me aseguró que mi casa estaba bendecida y protegida. Le agradecí profundamente y, una vez más, esperaba que mi vida finalmente volviera a la normalidad. En los meses siguientes, la paz parecía haber regresado. Las sombras y las voces desaparecieron y mi casa estaba más tranquila que nunca. Pensé que finalmente había superado la pesadilla. Pero, lamentablemente, eso tampoco duró. Algunos meses después, los eventos sobrenaturales regresaron con toda su fuerza. Esta vez, eran aún más agresivos y perturbadores. Los objetos no solo caían, sino que eran lanzados con violencia. Las sombras eran más densas y aterradoras, y las voces susurraban amenazas claras y escalofriantes. Estaba completamente desesperado. Parecía que no había nada que pudiera hacer para deshacerme de la presencia maligna. Una noche, mientras estaba acostado en la cama, escuché pasos pesados provenientes del pasillo. Me levanté temblando de miedo y abrí la puerta.
Vi una figura sombría parada al final del pasillo, con los ojos rojos brillando en la oscuridad. La figura comenzó a moverse hacia mí y retrocedí hacia la habitación, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Las voces y las sombras parecían rodear mi cuarto y me sentía completamente impotente. Decidí que no podía vivir más así. Empaqué mis cosas y me fui, dejando la casa atrás. Nunca más volví y me mudé a un pequeño apartamento, lejos de cualquier recuerdo de ese lugar maldito. Los años pasaron, pero los traumas de esa época aún me persiguen. Ya no puedo vivir en casas grandes, porque fue en una casa grande donde todo ocurrió. Las sombras, las voces y las figuras sombrías aún aparecen en mis pesadillas y nunca he vuelto a encontrar paz. Viví una vida de terror y desesperación, tratando de escapar de las fuerzas malignas que invadieron mi vida. Hoy comparto mi historia como una advertencia para aquellos que puedan estar pasando por algo similar. Si estás enfrentando eventos sobrenaturales en tu hogar, busca ayuda espiritual, pero prepárate para la posibilidad de que la batalla no sea fácil. Las fuerzas del más allá son misteriosas y poderosas, y a veces, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, encuentran una manera de regresar. ¿Y tú has vivido algo parecido? ¿Alguna vez sentiste que tu casa estaba siendo invadida por fuerzas más allá de nuestra comprensión? Si es así, sabes que no estás solo. El terror puede estar acechando en cualquier lugar, esperando el momento adecuado para revelarse.